¿Qué tal? Muy buenas noches, son las 8:06 de la tarde-noche, insisto, hay mucha luz todavía y eso a mí me encanta, aquí entre nos. El día de hoy tenemos un tema que les va a encantar a las personas que aman a los animales. Yo creo que la conciencia precisamente sobre nuestro rol con respecto a los animales pues se está ampliando, estamos profundizando mucho en este tema y para ello tenemos una gran invitada. Así es que no se pueden ir, vamos a hablar de ética animal, iniciamos Coach Online. Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Así es, iniciamos. Como les decía, este tema a mí se me hace muy contemporáneo porque creo yo que por fin estamos cayendo en cuenta que los animales son compañeros en este planeta, son nuestros compañeros de vicisitudes cuando nosotros la regamos. Por ejemplo, ahora imagínate los perritos de esas zonas de guerra como en Siria, los caballos, no sé, todas las especies animales de por allá cómo deben de estar sufriendo porque nosotros la estamos regando, ¿no? Pero creo yo que entonces vale la pena que tomemos este tema desde una perspectiva filosófica y en esta ocasión nos acompaña la maestra Hilda Nelly Lucano Ramírez. ¿Sí? Nelly, ¿verdad? Es como Nelly. Te gusta que te diga Nelly. Ella es licenciada en Filosofía y maestra en Estudios Filosóficos por la Universidad de Guadalajara y actualmente estás estudiando un doctorado en Humanidades. Así es. Perfecto. Y eres también autora de un libro. Este libro se llama A Favor de los Animales. Así es. Este libro se acaba de publicar por parte de la Universidad de Guadalajara. Qué padre, qué padre. Y el tema va de la mano, el tema que nos vas a compartir con este libro, ¿verdad? Sí, mira, en realidad toda mi formación desde que llevo haciendo investigación ha sido en referente a la ética animal y en este caso en el doctorado ya es en filosofía del derecho, es decir, el derecho pero aplicado a los animales no humanos. Ok, qué interesante. Y entonces tenemos que empezar por la pregunta pues básica para mí. ¿Qué es la ética animal? Claro. Bueno, comúnmente pensamos que la ética es solamente para los seres humanos y exclusiva para ellos, ¿no? Bueno, ¿sí? Yo en este libro enmarco esta idea de que los filósofos siempre han hablado de la relación que mantenemos con los animales no humanos. Entonces podemos rastrear que efectivamente, por ejemplo, desde Pitágoras, pues ya planteaba ciertas ideas místicas acerca de por qué no deberíamos comernos a los animales o matarlos, ¿no? Luego viene Porfirio, luego viene Plutarco, luego viene Kant, etcétera, etcétera. Vienen a hablarnos, a decirnos cuál es esa relación que deberíamos de mantener con ellos. Entonces, la ética animal, pues efectivamente es un tema nuevo, reciente, ya como un concepto, porque es a raíz de Peter Singer, que escribe un libro que se llama Liberación Animal en los años 70 y es ahí donde se vuelve a abrir el tema. Exacto. Y entonces en la academia se empieza a hablar acerca de la ética animal. Y la ética animal es de humanos y de no humanos. Es decir, nosotros somos animales, una especie entre muchas, y entonces la ética viene a ampliarse para decir no solamente es ética humana, sino ética animal, donde están incluidos, por supuesto, los humanos. Los humanos. Ahora, digo, yo entiendo perfectamente, yo creo que nuestros amigos radioescuchas entienden la parte donde nosotros somos seres éticos, o buscamos ser seres éticos, más bien dicho, pero ¿los animales pueden ser éticos? No, lo que estamos planteando cuando se plantea una ética animal efectivamente es la responsabilidad que nosotros, como seres, como tú lo estás diciendo, que somos capaces de discernir entre lo que es correcto e incorrecto, podemos otorgarle derechos a otros seres, inclusive humanos, que no son ni autónomos ni con voluntad, ¿no? Como pueden ser los niños o los altos deficientes mentales, pero nosotros los incluimos porque tenemos esa capacidad. Entonces la idea es ampliar este círculo e incluir también a los animales no humanos. ¿Por qué? Porque al igual que los niños y los altos deficientes mentales son capaces de tener experiencias agradables y desagradables, es decir, ser dañados. Por supuesto, pero yo voy a seguir con el dedito ahí en la llaga y te voy a decir por qué. La ética del humano, según algunos filósofos, es innata al ser humano, o sea, la traemos, o sea, al actuar como debe de actuar el humano. Hay filósofos que piensan que el humano es bueno por naturaleza y otro que es malo por naturaleza. Pero sobre todo los que piensan que es bueno por naturaleza dicen que esta ética es innata, o sea, surge por sí sola.
sobre todo como la ética tiene más que ver con la cuestión social y las relaciones entre humanos y ahora entre especies, se da de una forma natural. Hace el hombre lo que tiene que hacer. La pregunta es, si los animales hacen lo que tienen que hacer, ¿no se pudiera considerar, y a lo mejor estoy así como que forzando mucho el término ética, ¿no se pudiera considerar ese actuar? Te voy a dar un ejemplo, los perritos, ¿no se pudiera considerar como una especie de ética propia de los animales o ya de plano es una payasada mía? No, en realidad, mira, los etólogos, es decir, estas personas que estudian el comportamiento de los animales, como Mark Bekoff, por ejemplo, nos han evidenciado que existen ciertos animales, voy a mencionar algunos, pueden ser los chimpancés, que tienen ciertos códigos morales con los cuales ellos se regulan. Entonces, efectivamente, pareciera que en ellos también hay ciertas éticas, ¿no? Claro. Es decir, no elaboran, por supuesto, una teoría, ni mucho menos, pero sí tienen ciertos códigos morales. Para utilizar mejor los términos. Porque totalmente de acuerdo. Recuerdo una anécdota, no sé si le escuchaste, le llamaron a algunos el síndrome de Mowgli. El Mowgli es el niño del libro de la selva, que precisamente en la India, si mal no recuerdo, encontraron un niño que creció con perros. Al momento de que lo rescatan, entre comillas, bueno, obviamente sufre, pero encuentran que el niño tenía la capacidad de, entre otras cosas, de amar. Así es. Entonces, para algunos estudiosos del tema decían, ¿quién le enseñó al niño a amar? Definitivamente fueron esa jauría de perritos con los que estaba viviendo, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay cosas interesantísimas que yo creo que sí es un poquito estirar la verdad, pero, o no la verdad, es estirar el término para hacer, quizá forzar que queden lo que te estoy comentando. Pero a mí se me hace interesante pensar que nuestros compañeros en este planeta, dentro de un proceso evolutivo, como lo mencionan los chimpancés, los orangutanes, o sea, como que hay una tendencia en el sentido evolutivo a también empezar a incluir, la verdad. Creo yo. Quiero pensar. Yo creo que más allá de lo que sucede con las mentes de los animales y con todas estas circunstancias, creo yo que la responsabilidad que nosotros tenemos como humanos es innegable, ¿no? E impostergable. Entonces, estamos planteando de que ahora, más que nunca, con todos los datos científicos que tenemos, con todos el desarrollo tecnológico y científico que tenemos, es absurdo seguir continuando usando los animales de manera indiscriminada y excesiva, ¿no? Claro. Y vamos a seguir platicando esto regresando de la pausa. Claro. Ya se nos vino la primera pausa encima. Muy bien. Les quiero decir que hay un obsequio que nos trae la doctorante Eneli, que es un libro que ella escribió a favor de los animales. Recuerdo rápidamente teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83 o vía WhatsApp te puedes comunicar al 331-0190712. Escríbenos, anótate para que te puedas llevar este libro. Al final del programa vamos a ver quién se lleva el obsequio a favor de los animales. Vamos a la pausa y regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Toma siempre las mejores decisiones. Asesórate con tu coach online. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de vuelta. Lo que pasa es que aquí platicar. Dicen que Guadalajara es un ranchote, ¿verdad? Así es. Y pues le estoy preguntando a Nelly, cuyo según tu primer apellido es Lucano, si no es nada de la familia Lucano de Tlaquepaque. Sí, porque allá en Guadalajara, allá en Tlaquepaque hay una familia Prieto también y pues bueno, entonces por ahí es un ranchote Guadalajara. Todo el mundo vamos a salir siendo conocidos si es que le buscamos. Estamos platicando de ética animal. Y bueno, ya como te platicaba en el primer segmento, y el fin de estas preguntas era que nosotros como humanos de repente nos diéramos cuenta de que pareciera que son más humanos algunos animales. Ahí, le damos vuelta a la página, esa era la intención. Ahora nos vamos a entrar precisamente ya a nuestro papel como seres supuestamente en la parte alta de la escala evolutiva de este planeta. Pues, ¿cuál es nuestro rol?
con respecto a estos animales, ¿no? Sí, mira, yo creo que la ética, tanto como el derecho, que vienen muy unidas siempre, ¿no? Van ampliando cada vez sus círculos. Sí. Es decir, al inicio solamente los que tenían derechos, tanto morales como jurídicos, solamente eran los hombres atenienses, blancos y libres, ¿no? Y luego ya se amplía un poco más y entonces estamos hablando de que todos los hombres, en sexo claro. de hombres, ya tienen derechos. Es decir, aunque tengan otro tipo de piel, otro tipo de raza, no importa. Claro. Luego vienen las mujeres. Y claro. bueno, ya se incluyen las mujeres y en los últimos años hemos incluido a los niños y a los altos deficientes mentales, de tal manera que nuestro círculo cada vez se amplía más y más y más y más. Bueno, la idea de la ética animal que surge, vuelvo a insistir, con Peter Singer, plantea de que si es verdad que hemos asumido una responsabilidad con todos aquellos sujetos humanos que son capaces de sufrir, ¿por qué no hacerlo con los animales no humanos que también tienen esa capacidad? Okay. Bueno, entonces lo que se pretende es, como tú bien lo dices, a un nivel más, de un rango más elevado éticamente hablando, pues el ser humano tenga un compromiso no solamente con sus semejantes como humanos, sino con sus semejantes como animales. Claro. Es decir, ahora el sustantivo recaería en el animal y no en el humano. Claro. ¿Sí? Ahora, el si humano somos sería, animales. Exacto. Y ellos son animales, así es. Existe una igualdad, corresponsabilidad. Cierta igualdad hacia ellos. Así es. Qué interesante. Pero ahora me voy por el otro extremo. Es decir, este cuate de puras ideas raras está manejando. ¿Dónde podrá estar el alto, el límite, hablando de ética, de nuestros compañeros en el viaje, vamos a llamarle así, ¿no? Se han hecho estudios donde las plantas también demuestran tener sentimientos, sensaciones. Dolor, definitivamente se ha probado que sufren dolor. Hubo unos estudios que se hicieron ya hace bastante tiempo y se han venido realizando, pero de una forma no tan intensiva porque parece que no nos importara y no hay recursos para hacerlo, donde se le ponía un galvanómetro a una planta y al momento de que se le quemaba con un cigarro, había una reacción en toda la planta. O sea, era una reacción clara. Resulta de que cuando pensaban o platicaban los experimentadores que iban a quemar a la planta volvía a reaccionar igual que si hubiera sido quemada. Eso fue un experimento que inmediatamente les dio la pauta de pensar que algo sucede, una especie de conciencia, también muy incipiente si te gustas, pero ¿dónde podremos encontrar el límite de esta ética para no ser exagerados, pero tampoco pecar de inconsciencia? No sé si me explico en mi pregunta. Sí, claro. Okay. Sí, yo creo que lo que se plantea con la ética animal es que efectivamente todos aquellos animales que poseemos un sistema nervioso central es efectivamente aquellos que tenemos la capacidad de sufrir y disfrutar. Okay. ¿Sí? Una cosa es el dolor físico y otra cosa es el sufrimiento. Claro, el dolor físico, sabemos que pues cualquiera lo puede sentir, ¿no? El dolor, el sufrimiento tiene que ver con algo más de conciencia. Sí. Y para eso nos ayudan mucho los etólogos, porque el comportamiento de los humanos y de los no humanos es muy parecido. Cuando están deprimidos, cuando tienen estrés, cuando tienen miedo, etcétera, etcétera. Entonces, los neurotransmisores y las hormonas son las mismas. Sí, y entonces las plantas efectivamente tienen un sentir, pero no tienen un sistema nervioso centralizado. Esa sería una diferencia muy grande. Okay. Ahora bien, esto no quiere decir que entonces vamos a devastar todo el medio ambiente porque no siente o no tenemos un compromiso moral con él. Yo creo que es absurdo porque en el ecosistema en el cual vivamos, cada uno de nosotros tenemos que cuidarlo para poder sobrevivir, ¿no? Por supuesto. Y por supuesto los animales están implicados en ello. Entonces hay que cuidar el medio ambiente, pues por supuesto, quiere decir que está todo de la mano, estamos imbrincados, por decirlo de alguna manera, por ¿no? Supuesto. Fíjate que al programa nos acompañan muchos líderes espirituales de aquí de la zona de Guadalajara, Qué bien. Budistas, en fin, y ellos nos platican precisamente de esta unicidad que existe. Y aquí se me hace interesante que desde la perspectiva de la ética y la perspectiva religiosa están coincidiendo. Y yo creo que eventualmente vamos a coincidir
el lenguaje va a ser muy similar al de la ciencia y el de las religiones propias, digo, las que, no el dogma, no me refiero a esa parte, sino la parte espiritual, van a hablar un idioma muy similar. La pregunta aquí sería, ¿existe en la ética, sobre todo hablando de los animales y desde la perspectiva ética, algún componente que pudiéramos identificar como espiritual? ¿O es también demasiado extenderle el término? Yo creo que sí. Mira, te hablaba, por ejemplo, de Pitágoras. Pitágoras, pues, más bien trataba este tema desde un punto de vista místico. Que tiene que ver mucho con esta religión órfica, ¿no? Por que supuesto. En ese momento estaba ahí. Entonces, cuando viene Plutarco, retoma unas de esas ideas, pero empieza a hablarnos ya más de ética animal, es decir, se empieza a alejar de ese misticismo y nos empieza a dar argumentos de por qué, por ejemplo, él tiene un texto muy interesante que se llama Sobre comer carne. Y Plutarco pues era vegetariano, ¿no? Claro, entonces empieza ya a distanciarse de eso. Lo interesante, creo yo, más allá de si hay cuestiones místicas, hay cuestiones espirituales, religiosas, etcétera, yo creo que lo interesante es cuando nosotros empezamos a entender que nosotros somos tanto sentimiento como razón. Es decir, no estamos separados. Y si yo argumento una cosa, pues tiene que ver porque hay algo de sentimiento por ahí. Claro. O si yo siento algo, es algo porque hay algo también de raciocinio. Entonces, cuando empezamos a entender eso, que en la filosofía lamentablemente muchas veces se ha hecho esa división tajante, ¿no? Sí. Entre el sentir y la razón, ¿no? Claro. O entre fe y razón, por ejemplo, también, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que el ser humano es tan complejo que puede abarcar muchísimos temas y ahí va a haber ciertos elementos en la ética que, como tú lo dices, pueden sonar un tanto espirituales, aunque esa no sea la base, ¿no? La base pues es la ética como tal. Sí, me queda totalmente claro. Y hablan, y el enfoque es diferente. O sea, la ética tiene mucho, como lo mencionas, y así lo estoy interpretando, que tiene que ver con nuestra responsabilidad ética ante nuestros compañeros animales. Y lo espiritual, aunque también habla de responsabilidad, tiene que ver con la unicidad energética, si tú gustas, así entre comillas, que no son lo mismo y por lo tanto tienen enfoques bastante diferentes. Lo ético quizás sea un poco más práctico en la vida cotidiana. ¿Estamos de acuerdo? Sí, incluso ahorita que tú estás mencionando esto de ética animal, hay que remarcar otra vez. O sea, la ética animal es el concepto más amplio para hablar de humanos y de no humanos. Así es. De tal forma que cuando alguien se dice que es pro animalista en la filosofía, está diciendo que le preocupan tanto los humanos como los no humanos, ¿no? Porque luego también se distorsiona esta idea y se piensa que entonces hay que cuidar a los animalitos y hay que dejar a los humanos o a los animales humanos de lado, ¿no? Y estos problemas ya no importan. No, creemos que todos los problemas importan, donde esté implicado una víctima. Y me voy a otro extremo. Vas a decir, ay, qué bárbaro, esto va por de extremo en extremo. Hay gente que se siente todavía más comprometida y responsable de los animales que de los humanos. Y hay casos así que los empezamos a ver, donde el humano fuchi y los animales les doy todo. Pero eso también caería en una sin razón, ¿no? Porque si estamos hablando de ética animal, pues no, o sea, por lo menos en igualdad de circunstancias, por lo menos, ¿no? En igualdad de circunstancias. Sí, incluso yo creo que en todos los niveles podemos encontrar ciertos extremismos, por decirlo de alguna manera, donde también encontramos humanos que niegan una responsabilidad con los no humanos, ¿no? Igual puede haber humanos que niegan su responsabilidad con los humanos. Yo creo que lo importante de la ética animal pues es incluir estos dos sectores y que nos demos cuenta de que todos los que habitamos este planeta, humanos y no humanos, somos importantes, ¿no? Claro. Y dentro de los animales, ¿existe alguna forma, no sé, a lo mejor no racional, pero en la práctica, quizás con los que más tenemos contacto o los que más hemos humanizado, ¿existe más responsabilidad? Mira, desde mi punto de vista, no. Yo diría que no. Yo diría que tenemos responsabilidad con todos. Una cosa es que nosotros tengamos mucha empatía con aquellos que están muy cercanos, efectivamente, porque creamos lazos emocionales, lazos afectivos con ellos. Pero otra cosa es decir que entonces solamente ellos sufren. No es así. Entonces, existen otros animales que independientemente de mi relación que yo tengo con ellos, afectiva o no afectiva, están sufriendo y necesitan de mí, ¿no? Sí, aunque yo me refería, haz de cuenta, y me contestas regresando a la pausa, a que yo llevo al perrito a mi casa
Y eso no es su hábitat. Vale. Llevo el gatito a mi casa y eso no es su hábitat. Entonces yo empiezo a transgredir un poquito el orden quizá natural de las cosas. Me contestas regresando a la pausa. Les recuerdo que la maestra Nelly nos trajo el día de hoy este libro que ella escribió. Se llama A favor de los animales, para que llamen ustedes y se anoten al 31 22 11 90 y 36 47 18 83. O también lo pueden hacer vía WhatsApp al 331-019-0712. Vamos a la pausa y regresamos aquí a Coach Online, por supuesto en Radio Mujer. Mentalízate. El éxito te espera. Continuamos con tu Coach Online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online y nos están llegando, por supuesto, mensajes, y con el permiso de Nelly me encantaría poder darles lectura para tener interacción con nuestro público. Nos dice aquí Julio César, nos dice: buenas noches, sí dan grandes lecciones estos seres maravillosos. Deseo ganarme el libro. Estás anotado, Julio César. Rosy, ¿me haces favor de anotar a los que están hablando también WhatsApp? Sale, perfecto. Dice ética animal. ¿Cuáles sí y cuáles no? Pues como nos está diciendo Nelly, todos sí. Trato igual un perro que una rata. Interesante. Un gato que una serpiente. ¿Qué dirías? Mira, yo creo que no se trata de iguales derechos o iguales comportamientos hacia ellos, porque efectivamente al ser diferentes especies tienen diferentes intereses. Okay. Es decir, no todos los animales no humanos se comportan de la misma manera y tienen los mismos intereses. Por ejemplo, en el caso de un gato doméstico, sí, tiene intereses muy distintos a un elefante, por ejemplo, ¿no? Claro. Un elefante tiene el interés de recorrer grandes distancias en determinados tiempos y épocas, y es un interés que tiene. Entonces ese derecho yo tendría que respetarlo. En el caso del gato, él tendría otro interés, que sería el interés de, no sé, ser acariciado, por ejemplo, por sus compañeros humanos, y bueno, ese sería un interés. Nosotros como especie también tenemos otros intereses, por ejemplo, el votar, el estar escuchando esta conversación y muchas más, ¿no? Entonces, creo yo, y esto lo estoy llevando en esta investigación del doctorado, que debemos otorgar derechos a los animales no humanos, pero según sus intereses. Y para eso nos va a ayudar otra vez la etología y las neurociencias, ¿no? Y para ahí es donde entran un poquito en conflicto mis intereses con sus intereses. Claro, sí, pero yo creo que esto ha sucedido siempre. Claro. Es decir, existió un choque de intereses entre el esclavo y el amo. Existió un conflicto de intereses entre el hombre y la mujer. Claro. Y así, ¿no? Vamos viendo que cada vez cuando vamos incluyendo a otro sujeto dentro del círculo moral, pues va a haber intereses que van a chocar con los nuestros. Por supuesto. La pregunta sería, ¿hasta dónde yo estoy dispuesto a ceder esos intereses para beneficio de otros? Sí, porque aquí me queda claro con los ejemplos que nos da Julio César que de repente, pues la rata no quiero que se coma mi grano. Así porque yo tengo interés de sobrevivir. La serpiente no quiero que me muerda porque tengo ganas de vivir. La serpiente tiene ganas de comer o a lo mejor de defenderse. Y yo creo que ahí es donde entramos en detalles. Y aparte Julio César nos está recordando algunos puntos que mencionamos con respecto a las plantas. Te prometo, Julio César, que armamos un programa con ese tema de la vida secreta de las plantas. De hecho, hay un libro con ese nombre. Yo creo que va a ser muy interesante. Nada más déjenme ver, digo, yo tengo algún conocimiento de ello, pero déjenme ver quién más nos puede acompañar para que nos un monólogo. Por acá nos están diciendo buenas noches, quiero felicitarlos por la invitada. Excelente invitada, ¿a poco no? Gracias. Y el tema, excelente que traten la ética animal. Es muy importante desaprender dogmas o creencias de las ciencias sociales y naturales se establecen como verdades y acercarnos a todos los avances en el conocimiento del comportamiento y la biología de los demás animales, que demuestran lo mucho que hay que cambiar la forma en la que vemos y tratamos a las demás especies animales. Por supuesto, estoy de acuerdo con nuestro amigo o amiga cuyo teléfono termina en 1952, que tiene un gatito en su foto de perfil. Así que ya sabes que es bueno, pro animal. Sí, tenemos mucho que cambiar. Estamos en una época donde o cambiamos o perecemos. Yo estoy llegando a esa conclusión, fíjate, Nelly, no sé cómo la ves tú. Sí, yo creo que esta idea que nos muestra esta persona que nos envía este mensaje tiene mucho
mucho interés, Claro. porque efectivamente tendremos que desaprender algunas cosas que ya tenemos muy arraigadas, que las vemos como naturales, necesarias, tradicionales, etcétera, etcétera. De tal forma que entonces hoy más que nunca tenemos Sí. crisis medioambiental, por ejemplo, Cierto. y esta crisis medioambiental lamentablemente surge a raíz del gran consumo de animales. Es decir, Sí. la ganadería extensiva Sí, sí, sí. y extensiva acarrea un montón de problemas medioambientales. Claro. Agua, Claro, suelos, claro. deforestación, Claro. contaminación en los gases, Claro. etcétera, El etcétera. metano. Entonces, Así es. inclusive a nuestra salud, hoy sabemos que el gran consumo de animales nos Ujú. acarrea enfermedades como son las cardiovasculares, obesidad, colesterol, están Claro. muy relacionadas, cáncer de colon. Y bueno, efectivamente tendremos que reformar todo eso, porque es absurdo pensar que si nosotros tenemos otras alternativas y somos esos sujetos racionales, utilizamos a los animales en las granjas industriales como lo estamos haciendo, por ejemplo. Sí, además el sufrimiento. Sí, que nosotros les no causa. nos damos cuenta de lo que está sucediendo allá, pero sí Claro. somos responsables porque somos consumidores. Claro. Entonces, el empezar a hacer reformas, el empezar a bajar nuestros niveles de consumo de carne, de derivados, Claro, pues esto claro. ayudaría muchísimo al planeta, a otros humanos, a las futuras Sí, generaciones, sí, sí, sí. etcétera, etcétera. Claro. Por acá nos están diciendo, excelente tocar este tema tan importante y necesario, ya que la mayoría de los animales no humanos, término perfectamente manejado, son explotados día a día para beneficio humano, para la industria alimentaria, vestimenta, entretenimiento, entre otras. Mis felicitaciones a la doctora Nelly Lucano. Gracias. Y también por acá nos están diciendo, totalmente de acuerdo con la invitada, me interesa el libro, ya te van a notar, José Castro, y dice que si no se lo llegara a ganar, que dónde lo pudiera adquirir. Bueno, yo voy a dejar mi teléfono porque lamentablemente quien lo publica Ok. es Culagos. Ok. Y entonces pues hay que ir a comprarlo Centros hasta allá, ¿no? Universitarios de la... ok. Sí, pero yo dejo mi teléfono y con mucho gusto yo me pongo en contacto con esta persona y podemos Si quieres de una hacer- vez darnos el teléfono, perfecto. al final me lo repites, pero por si... Es que luego de repente hablan y se salen corriendo para Sí, algo, pero si quieres vale. para que lo puedan notar. Es 3311 52 63 74. Perfecto, pues ahí está. Si ya llegamos a eso, el cambio es inminente. Me imagino que a lo que hablo de que cambiamos o perecemos. Alma Cecilia Bustamante nos dice, me está fascinando el programa. Bueno, Julio César, que también nos escribió acá por WhatsApp. Bárbara Díaz Santana, tengo 6 mascotas y se me hace muy interesante el programa. Y me recuerda la pregunta que dejamos antes de irnos a la pausa. No tengo más responsabilidad con ese gatito que alguna vez fue silvestre, que yo agarré y llevé a mi casa, o el perrito que yo agarré y llevé a mi casa, o ahora de repente hay hasta hurones en las casas y, ¿cómo se llama? Los Hámster. ericitos, hámsters, todo eso. ¿No tengo una mayor responsabilidad, hablando de ética, con esos animales? Yo supongo que no. Ok. Yo supongo que no porque, vuelvo a insistir, nuestra relación con ellos va más allá de nuestras casas, porque entonces tendremos que hacer éticas muy egoístas, ¿no? Donde solamente los que están cerca de mí, solamente los de mi especie, solamente los de mi sexo, solamente los de mi raza, etcétera, etcétera. Si yo amplío todo esto, entonces puedo decir no solamente estos, pero claro, tengo que hacerlo de manera práctica, Sí. o pragmática, Sí. de tal manera que pues tengan sus vacunas, estén bien alimentados, etcétera, etcétera, pero puedo ser responsables. Ahora, esto sería de manera directa. Ajá. De manera indirecta con los otros. ¿Cómo? Bueno, aquí nos comentaba también un radio escucha, Ujú. que tenemos responsabilidades también con aquellos, cómo nos vestimos, por ejemplo. Ah, no, sí, por Es supuesto. absurdo que en pleno siglo XXI, con tanta tecnología, con tantas alternativas, sigamos usando pieles, ¿no? Por Claro. ejemplo. En el caso del entretenimiento, también es absurdo que estemos sacando a los animales de sus hábitats y los seguimos utilizando para Ujú. divertirnos, cuando el ser humano es una criatura maravillosa, creativa, que puede con su mismo cuerpo o con sus mismas inteligencias Sí. crear espectáculos, o sea, bellísimos, ¿no? Claro. Y en el caso más difícil, como siempre, que es el consumo de Ujú, animales ujú. no humanos, pues en este caso también tendremos un compromiso indirecto, porque si nosotros estamos en contra de la violencia animal, Ujú. pero nosotros no cuestionamos nuestro alimento cuando llega a nuestras mesas, ahí hay algo que no está bien.
Hay Ok. algo que no corresponde, ¿no? Que no estamos siendo lógicamente... Congruentes. Exactamente, Congruentes. sí. Entonces creo yo que ese sería el gran reto para los humanos. Ok. Ahora, ver cuáles alternativas. No hablo de que nos hagamos veganos ni vegetarianos de la noche a la mañana, Sí, claro. pero sí empezar a reducir nuestro consumo de carne o Claro. por lo menos revisar de dónde viene, por ejemplo, mi huevo, si Claro, es de si es gallinas, orgánico, de exacto, granja. exacto. Entonces tendría un poco menos de conflictos éticos ahí. Claro. O la leche, ¿no? También si yo sé que es de una vaca que está en una granja bien, pero Sí, en sí, una sí. granja intensiva donde la están reproduciendo, le quitan su Por bebé supuesto. para sacarle su leche y todo esto, Por bueno. supuesto. Ahora bien, lo ideal, como Ujú, siempre ujú. los filósofos Sí, 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 tenemos sí. un ideal, Claro. una utopía, pues es que efectivamente los no humanos, los humanos empecemos a respetar muchísimo más a los no humanos, de tal manera que podamos convivir de manera Claro, armónica armónica. con estos otros seres. Aunque fíjate que yo sí, y digo, tú eres la experta en el tema, yo sí difiero. Yo sí creo que aquel que yo quité de su hábitat me hace más responsable. Es como en una adopción. O sea, yo quiero a todos los niños, pero si adopto a un niño, pues yo a ese lo tengo que educar, vestir, etcétera, ¿no? No digo que no voy a interesarme en los demás, pero y lo digo y te voy a decir por qué. Porque quiero que quienes tienen su animalito en su casa sí se hagan responsables de él, no al 100, al 1000%. Porque de repente, y en algunas zonas, el perro lo suelta a la calle. Así es. Mientras no se lo, o sea, ética no quiere decir que mientras no lo maten no hay problema, no. Ese es ya una responsabilidad casi de tu familia, ya es miembro de tu familia, ¿no? Creo que por ahí va un poquito mi comentario, ¿eh? Muy bien, Sí, sí. pero referente a eso, fíjate que hay una similitud entre estos animales. Ujú. La similitud, efectivamente, como tú lo estás diciendo, Sí, es que sí. los sacamos de sus hábitats Sí. y los traemos para hacerlos domésticos. Sí. Bueno, en el caso de la ganadería intensiva, extensiva, Sí, avícolas y así todo es, esto, es hemos similar. hecho lo mismo. Entonces, Bueno, tenemos responsabilidades, vuelvo claro. a insistir, de manera indirecta, Claro, porque tú no indirecto, estás así ahí es, con así ellos, es, pero así sí es. las tenemos. Bueno, nos vamos a ir nuevamente a la pausa y ya viene el último segmento. Les recuerdo corriendo los teléfonos a los cuales se pueden comunicar y anotarse para este libro a favor de los animales que escribió nuestra invitada Nelly Lucano. Teléfono 31 22 11 90 y 36 47 18 83. O vía WhatsApp también lo puedes hacer mandándonos un mensaje al 331 019 0712. Vamos a la pausa y regresamos después de breves instantes. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Controla todos tus pensamientos a tu favor. Escucha a tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta en el último segmento de este programa que está resultando sumamente interesante. Nos siguen llegando mensajes. Kate Andrade, gracias por escribir. Nuestro amigo Magnate, también gracias por estar presente aquí en el programa. Mira, por acá nos están diciendo arriba el Circo du Soleil. Claro. Sí, o sea que realmente no es a expensas del sufrimiento animal, porque no pueden ser felices esos animales por más que me quieran convencer. No, yo creo que cuando estamos hablando de que los animales tienen intereses, estamos diciendo que el oso tiene el interés de vivir libre. Es uno de sus primeros intereses, ¿no? Cualquier animal, pues. Sí, por supuesto. Vivir libre y, por supuesto, en el su clima hábitat. adecuado, así. Exacto. Entonces, si tú lo tienes encerrado, aunque le estés dando los mejores alimentos y por todo supuesto. esto, nos ponemos en sus zapatos, por decirlo de alguna manera, y a mí no me gustaría estar en una jaula de oro donde me estén alimentando, donde me estén haciendo parir a cada rato para vender a mis hijos. Entonces yo creo que efectivamente aplaudimos toda aquella arte que efectivamente es realizado por el ser humano. Claro. Como tal. Y no sé, bueno, hay en Puebla, hablando ahora, brinco hacia zoológicos, que también existe un alto índice de sufrimiento de los animales, y hay otros zoológicos que pretenden tener a los animales como libres, y el que está en la jaula recorriendo el espacio es el humano. Aún esto yo creo que carece de ética, ¿no? Sí, yo creo que los zoológicos ya deberían de funcionar como sistemas educativos, donde se le diga al niño que ese no es el comportamiento
natural de un animal que está ahí, ¿no? Sino que ha llegado ahí por circunstancias erróneas, arbitrarias, pero que efectivamente pues se trata de quitar todo eso, ¿no? Claro. Entonces los zoológicos hoy podrían funcionar primero como educativos y segundo quizás llegar a un momento en que sean santuarios. El santuario efectivamente es aquel que recoge al animal porque está muy enfermo, porque ya no se puede adaptar, exacto, que se los quitan, no sé, alguna persona que por alguna cosa de cuestión lo sacó, y así funcionan. Entonces es una protección que se le da al animal dándole las mejores condiciones posibles para que siga sobreviviendo, ¿no? Claro. Pero yo tampoco estoy de acuerdo con ¿verdad? los zoológicos. Como que no va por ahí. No. Hay un tema que realmente a mí me pone los pelos de punta, que viene siendo el famoso arte taurino. Sí, y el arte así como que es con todo el sarcasmo del mundo, lo dije, realmente se me hace en nuestra época salvaje. Y mucha gente lo defiende porque dice que es arte. ¿Qué opinión tienes de esto? Mira, en el caso de las corridas de toros, sabemos que esto se viene gestando desde la antigua Roma y efectivamente quien iba a estos lugares era el pueblo. Sí. Y lo hacían solamente para darle cierta diversión. Circo. Sí, efectivamente. Entonces, esto luego lo agarra la clase alta, la clase pudiente y lo hace un espectáculo político donde efectivamente hay que decir que hay un estatus social y entonces cómo hay que defenderlo como arte, ¿no? A veces hablan de cultura y todas estas tipo de cosas, por supuesto, ¿no? sí lo he escuchado. Tradición y cosas así. Pero bueno, en muy referente al arte, estaríamos diciendo que tendríamos que valorar con argumentos a qué se refieren con arte. Claro. Si los fundamentos de este arte son provocar dolor a un sujeto que no se puede defender, si estamos hablando de arte, disfrutar el hecho de ver a un ser sufriendo, ¿o a qué nos estamos refiriendo con arte? Creo yo que en los estándares que ha puesto la UNICEF incluso, ¿no? La UNESCO, perdón, la UNESCO, referente a lo que es el arte, nunca ha hablado de tortura. No, claro. Entonces, si lo tomamos desde ahí, pues es obvio que la tauromaquia deja de ser arte. Claro. ¿Qué podríamos decir que es arte referente a la tauromaquia? Pues sería aquel cuadro que fue pintado por algún famoso, alguien que tiene muchas características para hacer una pintura perfecta, ¿no? Donde hermosa, los trazos son hermosos y tú dices, hombre, estos trazos hasta parece que es real. Sí. Pero ahí no está implicado el sufrimiento de los animales. El problema es cuando lo llevamos a la realidad. Claro. Me gusta hacer esta analogía porque luego creo que nos lleva a una comprensión mejor. Por ejemplo, en el caso de la crucifixión, cuando tú ves un cuadro de la crucifixión y dices, esta obra es perfecta, quien lo haya hecho efectivamente es un artista. Claro. Pero entonces eso, si tú lo llevas a la realidad... O sea, una madre sosteniendo a su hijo muerto. Pero si tú eso lo llevas a la realidad y dices que es arte, ahí hay algo que ya no está coincidiendo otra vez. Por supuesto. ¿Por qué? Porque está implicado el sufrimiento de alguien. Tú no vas a crucificar a alguien para decir, mira, qué bello arte. Qué artístico. Sí, ¿no? Platicábamos en el corte un poquitín de estas fotografías muy famosas durante la guerra de Vietnam, donde recuerdo dos, una niña llorando, corriendo, nada más con calzoncito, con trucita, con un dolor tremendo, una fotografía, sí, le dieron un premio. Es arte, y por eso vamos a hacer sufrir a una niña y hacerla correr semidesnuda por las calles de donde hay una guerra, o la otra fotografía donde están un militar disparando justo en el momento, toman la fotografía, ganó premio también, muy artístico, y o sea, vamos a ejecutar personas por el hecho de que es artístico. Es muy difícil entender, para mí por lo menos, esta perspectiva, y sé que hay quien lo defiende, pero como tú lo mencionas, o sea, implica un sufrimiento, y el sufrimiento pues en ningún momento puede considerarse bueno. Olvídate sea arte o no arte. O sea, el sufrimiento moralmente y éticamente no tendría cabida en una especie evolucionada, y nosotros nos consideramos tal, ¿no? Sí, y referente a este tema, fíjate que me resulta muy interesante que nosotros estamos hablando de que somos sociedades democráticas, y entonces tendremos que valorar si efectivamente, como ellos lo proponen, es una tradición. Bueno, vamos a ver qué tanta gente está de acuerdo con que continuemos con las corridas de toro y qué tanta no.
Si somos una democracia y la gente dice que no, como sucedió, por ejemplo, en Cataluña, pues entonces tendríamos que abolir las corridas de toro, ¿no? Cierto. Pero es obvio que hay algo implicado. No, y aparte es negocio, por supuesto. Por aquí nos dice José Luis Munguía, que se comunica, dice, ¿existe algún estudio donde se compruebe que si la persona maltrata a un animal, también puede hacerlo a una persona? Y yo te puedo contestar que no conozco ningún estudio, pero sí sé que hay un proceso psicológico que se llama desensitivización, donde una persona al hacer sufrir a una persona se desensibiliza y puede también hacer sufrir a otra persona. No sé si tú conozcas de algún estudio por ahí, Nelly. Sí, sí hay estudios referentes a esto, principalmente en la Universidad de Stanford. Okay. Se hizo un estudio referente a los criminales, criminales seriales, sí, sí. Y cómo efectivamente tenían un alto grado de decir que en sus antiguas vidas, por decirlo de alguna manera, habían maltratado animales. Siendo jóvenes. Exacto, entonces había muchas similitudes. Okay. Pero incluso los mismos filósofos, por ejemplo, Tomás de Aquino, teólogo, o Kant, nos hablaban de que efectivamente nosotros los humanos teníamos responsabilidades indirectas con los no humanos. Claro. Pero decía, ¿por qué? Bueno, porque si nosotros maltratamos a un animal, efectivamente nos deshumanizamos y podemos también maltratar a nuestros semejantes. Claro. Es una idea muy interesante que luego vienen a corroborar ahora estos científicos y empiezan a darse cuenta de que efectivamente en el ámbito criminal el alto grado de insensibilización, como tú lo dices, hacia los animales no humanos, pues crea también desensibilización hacia los humanos, ¿no? Sí, es que de hecho hay dos fenómenos. El de cuando te expones mucho a un evento, lo que sucede es que hay dos posibilidades. Uno, que te haces hipersensible, o sea, puede generar un trauma. Vamos a decir, si tuviste algún suceso muy grave, el puro hecho de imaginarte que va a suceder, entras en crisis o te pierdes la sensibilidad totalmente. Y esto puede suceder cuando tú haces algún daño. Y se da, hasta donde lo recuerdo, por ejemplo, en los casos de los bullies, los niños cuando no son detenidos de momento y tienen una especie como de recompensa social del grupo, que los empiezan a ver como el fuerte del salón. Entonces se desensibilizan y empiezan a agredir más y más y más. Y posiblemente, como tú dices, si hay este estudio, pues llegue el momento en que hagan cosas que pues realmente nos arrepentiremos todos, ¿no? Sí, incluso yo sostengo la idea de que nosotros cuando somos muy pequeños somos muy empáticos con los animales no humanos, principalmente con los que convivimos, es decir, perros y gatos, ¿no? Claro. Principalmente. El problema es que nosotros, los adultos, como bien nos decía la radioescucha el radioescucha, tenemos ya un aprendizaje y tenemos que desaprender eso para poder enseñarle a nuestros hijos el respeto hacia los animales siempre. ¿Por qué? Porque empezamos por ejemplo, hay niños que son muy, muy sensibles desde muy temprana edad y rechazan el consumo de animales, por ejemplo, ¿no? Dicen, es que esto es un animal, yo no lo quiero comer. Pero les metemos las ideas de que no, sí, mira, está bien, no pasa nada, bla, 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 bla. Y entonces empezamos a desensibilizarlos y llegamos a una etapa adulta donde ni nos interesan los otros animales no humanos y casi está relacionado. O sea, no podemos separarlo tajantemente. Por supuesto. El amor hacia los humanos y no humanos está, a mi parecer, intrínseco. Y ahí hay un montón de puntos que vale la pena platicar eventualmente sobre la cognición del ser humano. Pero como el tiempo se nos vino encima, Nelly, por favor, tú vas a ser la mano santa que nos va a ayudar a escoger quién se va a llevar este libro que tú nos hiciste el grandísimo favor de traernos a obsequiar. Y es Julio César Moreno. ¿Cómo ves, Julio César? Bien dijiste que te lo querías llevar. Creo que tú fuiste quien dijo que nos indicara a nuestra invitada dónde lo podías comprar. Si no te lo llevabas, pues mira, ya te tocó en suerte. Y nuevamente, Nelly, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Pero antes de despedirnos, me gustaría que repitieras nuevamente tus teléfonos de contacto por si alguien te quisiera buscar o está interesado en el libro. Claro, es 3311-526374.
Perfecto, Nelly, muchísimas gracias por haber estado Gracias con a ti. nosotros. Hasta luego. Giovanni, gracias. Estuvo en controles, Rosy en producción y ustedes que nos escucharon allá en casita. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos estaremos escuchando el día de mañana. No se vayan, enseguida viene el doctor Gilberto Martínez con su programa En Pareja. Nos escuchamos mañana, chao.